desde dónde se origina el acoso llamado bullying. Este problema global que tenemos como sociedad, muchas de las veces proviene desde casa. Proviene desde casa, desde cuando nosotros formamos una familia. Una familia está integrada por mamá y papá, hijos. ¿Qué pasa con este problema? ¿Dónde inicia? Inicia desde que tenemos en el seno familiar agresiones físicas, verbales, psicológicas. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el ejemplo claro de este problema? Cuando llegamos a casa, golpeamos paredes, gritamos, incluso agarramos a mamá y le pegamos, o viceversa. Mamá llega gritando, imponiendo sus órdenes, queriendo que todos hagan lo que cada uno quiere, que mamá y papá quieren. De ahí viene el problema que nosotros desde niños de 6 años empiezan con esas conductas agresivas en las escuelas. En las escuelas son principalmente el lugar donde ellos empiezan a manejar ese tipo de situaciones con sus compañeritos de clase. Empiezan quitándole la pluma, rompiéndole la libreta, jalándole el cabello. Esos son como los problemas primarios. De ahí empieza un tipo de situaciones más drásticas. El niño ya empieza a hacer rasguños, suele empezar a hacer un poco más, el problema un poco más fuerte. Empiezan a empujar, empiezan a golpear, empiezan a hacer que otros niños golpeen a fulanito. Ese problema, si no se acata, empieza a ser más frecuente y empieza a ser más común, empieza a ser más drástico. El punto de llegar de que un niño ya se forma con esas bases. Y empieza lo peor. Cuando un niño mata, cuando un niño hiere, cuando un niño no se toca el corazón y empieza a golpear a otras personas sin razón alguna, solamente por el hecho de que quiere ser reconocido en la sociedad. ¿Cómo? Suelen ser niños supuestamente con autoestimas muy altos, pero no es verdad. Se bañan de esto. Se quieren vestir de autoestima alta, sin embargo dentro de ellos está algo muy triste, que les hace falta algo, ellos están vacíos, porque en realidad en casa no supimos apreciarlos, no supimos darles amor, no supimos educarlos con paciencia, con dignidad, no tuvieron un hogar digno. Y empezaron a buscar, todo esto tuvo consecuencias y ellos empezaron a buscar soluciones, y las soluciones lamentablemente no fueron las correctas, porque no hubo un padre, una madre o ayuda de un psicólogo para que esos niños, en vez de empeorar, mejoren. Entonces lo que optaron los niños a hacer es empezar a su frustración, todo lo que pasaron en casa lo empezaron a vivir y empezaron a transmitirle todo ese dolor que ellos sienten en niños indefensos. Muchos papás no nos damos cuenta que nuestros hijos tienen problemas en la escuela. Los niños llegan a la casa y tratan de disimular este problema. Se acuestan a dormir, no quieren hacer tarea, incluso muchas de las veces no quieren comer, porque en sus mentes, en sus cabecitas está que ellos tienen problemas en la escuela. En muchas ocasiones ellos empiezan a inventar. Me duele la panza.
me duele la cabeza, me duelen muchas cosas del cuerpo y no quiero llegar a la escuela. Y sin embargo, ¿saben cuál es el problema? El problema no es su cuerpo. El problema es que llegan a otros lugares, a la escuela en este caso, son tratados como basuras. Eso no es mentira. México está entre los países a nivel nacional, internacional, que tiene casos específicos donde ha habido hasta muertes, donde los niños no buscan cómo platicarles a los papás, a nosotros como papás, nuestro problema, y lo peor que nosotros como papás no nos damos cuenta del problema que los niños están, y muchas de las veces dejan escritas cartitas ahorcándose. No puede seguir pasando, papás. ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar este ambiente? 1, hay que ponerle atención a todas las conductas que se presenten en nuestros niños. ¿Cómo? Desde que nuestros niños llegan a casa, hay que revisarles la mochila, hay que revisarles el cuerpo, que no tengan golpes, que no tengan moretones. Hay que sentarnos incluso a la hora de la comida juntos, platicar, dialogar de lo que se vive en la escuela, de cómo convives con los demás, cómo es tu relación con tus profesores. Muchas de las veces no le enseñamos a nuestros hijos a tener confianza en ellos mismos. Y cuando no tienen confianza en ellos mismos, empiezan a ser blanco de las personas que agreden. Tomémonos un poco de conciencia y sentémonos y analicemos el problema y acatemos nuestra responsabilidad, porque muchas de las veces no la queremos acatar y empezamos a buscar culpables, cuando en realidad empezamos por nosotros. Busquemos ayuda psicológica con la persona con quien tengamos más confianza. Platiquemos el problema, con tal de que esto tenga una solución alterna, porque existen soluciones, miles de soluciones. Problema que muchas veces no queremos hablar para que no seamos burla de otras personas. Creemos que somos burla de otras personas. Si alguien, imagínense, que mi vecino sabe que mi hijo es humillado, va a venir y me va a decir, pues tu hijo es esto y esto. No, señores. El problema no es sentirse grande o intimidarse por los demás. La solución es buscar alternativas. Este caso en particular me llama mucho la atención a mí porque tengo 2 niños. Y mi niño de 7 años ahora, en ese entonces mi hijo tenía 5 años, pasó por una situación así, muy triste, muy lamentable, en donde yo quise buscar una solución y en sí yo la encontré. Lo encontré. Era un compañerito de él, en vez de que platicara a la mamá lo que sentía, lo que él tenía, lo que a él le dolía y no quería volver a la casa. Tenía miedo porque la mamá le decía, si te pegan y no lo devuelves, cuando llegues a la casa yo te pego más fuerte. Eso no es una solución. Eso estamos alimentando el problema para que se vuelva cada vez más grande. Y ese niño, si sigue tomando sus consejos, a la larga va a ser una de las personas que agredan, que se conviertan en rateros, asesinos, narcotraficantes incluso, porque ya no tienen amor, ya no sienten amor, solamente sienten dolor y deseos de venganza, de que si mi padre me hizo eso, de que si yo vivía así, pues voy a buscar a alguien a quien yo le reproche. Muchas de las veces buscamos una familia, una esposa, y nuestros hijos son paganos de todo ese problema. Entonces hay que meditar todo eso, hay que analizarlo desde el fondo, desde dónde empieza. Yo sé que hay casos que empiezan en casa,
Como también sé que hay casos que empiezan con los amigos, que un amigo te empuja a hacerlo, pero como es tanta tu falta de autoestima que tú lo empiezas a hacer con tal de quedar bien con ese amigo. Entonces, busquemos solución. Busquemos esto tan importante en nuestra sociedad, que como familia, que como amigos, que como padres, debemos de tener siempre conscientes. ¿Saben cuál es? Hay una frase muy bonita que dice: si en tu casa hay paz, tus hijos en la calle mostrarán lo hermoso que viven contigo. Gracias.